Ok, entonces, después de que hemos hablado un poco de la gestión de cómo se va a manejar toda esta logística en obra, de cómo la vamos a ver, cómo estamos viendo, ahora vamos a centrarnos un poquito más en lo que es el almacén, el propio almacén de obra, ¿no? El almacenamiento y cómo vamos a transportar nosotros nuestros materiales, ¿no? Sabemos que el almacenamiento de obra es mantener en custodia, mantener guardado algo, pero cuando nosotros mantenemos guardado algo hay que tener cuidado, ¿no? Hay que cuidarlos. Se, re, se, de, se debe de, perdón, se debe de recibirlo, se debe de ubicarlo, se debe de mantenerlo y se debe de despacharlo, ¿no? Es decir, cuando ya me llega el material es que ya lo requerí, ¿correcto? Luego lo voy a recibir en mi almacén, lo voy a ubicar donde corresponda, lo voy a mantener según las indicaciones del proveedor con la calidad que se requiera y luego lo voy a despachar a donde se necesite. Entonces es importante que nosotros en el almacenamiento no solo pensemos, ah, ya es el almacén, yo compro y me llega y se acabó. No, no solo eso, ¿ok? Es requerir, recibir, ubicar, mantener y despachar, ¿ok? Hay que tener en cuenta eso. Y para eso nosotros de repente vamos a crear algunas cosas importantes que hay que considerar. La rotación de la mercancía, minimizar las pérdidas y mantener los niveles óptimos de la mercadería. Para ver la rotación de la mercadería hay que ver, nosotros se acuerdan que hemos visto que tenemos materiales perecibles, materiales que se vencen, entonces tenemos que tener en cuenta ese listado de los materiales perecibles y que se vencen para poder tenerlos rápidamente, puedan salir de nuestro almacén y no decir, uy, se me vencieron los elementos, se me venció el impermeabilizante que es recontra caro, no puede pasar, ¿ok? Entonces, por eso es importante tenerlos en consideración. Mucha consideración con esto y poder generar esta rotación que se necesita. Hay que minimizar las pérdidas y cómo hacemos esto, hemos realizado la clasificación de los materiales por el ABC. El A son materiales muy caros, entonces hay que colocarlos en un lugar, si son muy pequeños estos elementos, si pueden ser fácilmente robados o retirados del almacén sin que se visualice o sin que se puedan detectar, entonces hay que tenerlos en un lugar mucho más seguro, de repente al fondo del almacén o en un lugar preciso, en un lugar donde tiene restricción de acceso, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener algún tipo de restricción para esos tipos de materiales y evitar las pérdidas y robos. Asimismo con los materiales que son muy abundantes, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de clavos, ¿no? La cantidad de rodones que nosotros tenemos para poder manejar estos temas, los separadores que usamos los, para los pisos, ¿no? Como esos se compran en cantidades, pueden ser fácilmente llevados, que se pierdan, ¿no? Entonces hay que tener un manejo determinado para poder minimizar. No es que se puedan evitar en su totalidad. Yo creo que eso va a ser un poco imposible, pero sí se pueden minimizar estas pérdidas, ¿no? Y hay que mantener siempre los niveles óptimos de la mercadería con la gestión de stock. Hay que verificar que nuestro stock siempre esté vinculado a nuestro look ahead para poder tener en cuenta estos temas, ¿no? La función del almacén va a ser programar las compras determinadas para poder planificar y poder maximizar todo lo que nosotros tenemos. Entonces, solo los materiales planificados se manejan con lo mínimo y máximo de los materiales y vamos a poder programar los despachos que se requieran, ¿no? Hay que tener en cuenta qué debemos almacenar y qué no podemos almacenar porque no tenemos espacio. No podemos pedir tantas cosas que no podamos almacenar porque después ¿dónde las ponemos? ¿No? Hay que tener cuidado con esos puntos. Es importante ver la magnitud de lo que tenemos, lo que necesitamos y cómo vamos a hacer para que llegue en el momento que se requiera. El lead time es muy importante. Como dicen aquí, es mantener el nivel adecuado de stock.
hay que tener el stock necesario, pero hay que saber en qué momento lo vamos a pedir. Hay que priorizar porque, como le he dicho siempre, nuestros almacenes no son muy grandes. De repente podemos usar espacios que ya están construidos para poder usarlos también como parte de almacenes, ¿no? Mantener la mercancía en perfectas condiciones, siempre cuidar con seguridad y con la calidad de vida cómo deberíamos almacenar todo esto. Hay que minimizar los costos de posesión. Hay que tener un control eficiente de los materiales para evitar las pérdidas, que eso es muy recurrente en las obras. Los inventarios deben de estar actualizados siempre y debemos tener un control de insumo de los materiales, ¿no? Debemos manejar el control de insumo de los materiales para poder tener claro nuestros elementos y nuestros objetivos que vamos a manejar con nuestros proveedores, qué es lo que nosotros vamos a tener como materiales. Sabemos cuánto vamos a consumir y vamos a saber qué nos va a faltar, en qué momento nos tiene que llegar y por qué tenemos que tenerlos en el almacén. Entonces, es importante poder entender estos puntos, ¿no? Los materiales tenemos la clasificación de los insumos, los productos en proceso, los productos terminados y los productos ensamblados. Los productos en insumo tenemos tres tipos, los materiales de productivos directos o de materia prima, que pueden ser los ladrillos, la madera, el cemento, el acero. Los materiales de productos indirectos como los filtros, repuestos, combustibles. Los materiales no productivos, todos los artículos de limpieza, artículos de oficina, etc. Luego tenemos los productos en proceso, todo lo que está en proceso para realizar. Los productos terminados, algunos productos que ya están listos. Y los productos preensamblados, los que se vienen para ensamblarlos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener la clasificación de los activos, tanto en fijos como en activos no capitalizables. ¿Por qué? Porque necesitamos saber económicamente cómo vamos a ir manejándolo. Para ello, nosotros vamos a realizar un catálogo de materiales. ¿Y para qué nos sirve este catálogo? ¿No? De repente a nosotros en la obra a veces no es es mucho más simple de lo que les voy a presentar, porque aquí en el catálogo nos dice las características del producto, código de almacén, proveedor, requisitos, requisitos de transporte, almacenaje, temas de seguridad. Esto lo tengo en mi base de datos, entonces yo lo voy a determinar y lo voy a guardar y voy a tener un catálogo. Y cada material posiblemente tenga diferentes proveedores, porque no solo tengo un proveedor para cada material, puede ser que tenga más materiales. Pero hay que clasificar por códigos. Entonces, estos códigos pueden ser por familia o por consumo específico. Y lo vamos a determinar dependiendo de lo que voy a necesitar. Entonces, ¿debería de codificarlo? Sí. Vamos a codificarlo según lo que nosotros necesitamos. Y vamos a clasificar según un árbol jerárquico. Es como que nosotros vamos a realizar la clasificación y la identificación. La clasificación es jerárquico y la identificación es único. Entonces, si nosotros vamos a ver esto, nosotros vamos a clasificar y vamos a poner características, formas, específico, tamaño, precisión y materiales. Y vamos a determinar en las regiones, países, fabricantes, así como ustedes lo ven en los carros de repente, a eso lo van a determinar así. Entonces, hay que indicar que la clasificación indica la relación entre un ítem con los otros ítems similares. En cambio, la identificación es única, es de un solo ítem. La clasificación es una estructura de dígitos significativa. Muestra clase, subclase, la cual tiene diferentes ítems en determinadas partes. La identificación es una estructura de dígitos no significativa. Crea una correspondencia entre uno y otro. La clasificación busca la ubicación de los bienes y servicios de cada una de esas actividades. En cambio, la identificación es el marketing y la distribución del punto de venta. Entonces, tenemos alguna diferencia y a nosotros vamos a ver que esta es una clasificación
de algo un poco más complejo, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros vemos esta clasificación de este material, vamos a clasificar, en este caso, la familia le están poniendo cojinetes, casquillos, ruedas y engranajes. La clase cojinete, el artículo cojinete bola, el sustantivo cojinete, modificante bola, y los atributos si le ponemos todos los atributos. Entonces, el producto es un cojinete tipo bola que se está necesitando para de repente para la fábrica de un auto, puede ser posible, ¿no? Entonces, este es todo un recorrido, pero de repente nosotros, como no tenemos un almacén de este tipo, no necesitamos tantas familias y tantas cosas. De repente en el cemento podemos poner las familias del cemento, las clases son los tipos de cemento o los artículos, los tipos de cemento, y ya no llegamos a más, ¿no? Entonces, por eso hay que ver cuáles son nuestras clasificaciones, las cuales nosotros las podemos ir manejando conforme nosotros podamos precisar, ¿no? La ubicación de los materiales en el almacén lo podemos usar como en coordenadas y así sería fácil identificarlos, lo podemos tener según un instante, ¿no? Entonces, si nosotros vemos aquí, aquí tenemos un almacén 1, un almacén 2, diferentes zonas y han ubicado un cuadrado aquí. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Está ubicado el 1 es porque es el almacén 1. El 01 es porque es la zona 1. El B es porque es la fila B. El 2 es porque es la columna 2, ¿no? Y así identifiqué dónde está mi elemento que estoy buscando. Fácilmente se identifican así los elementos, los elementos que puedan estar en instantes. Nosotros tenemos muchos elementos que es muy difícil que puedan estar en una estantería, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta. Tenemos, por ejemplo, este modelo de layout de almacén de obra, en el cual lo importante de este layout, si ustedes se dan cuenta, tenemos muy determinado el flujo vehicular y el flujo peatonal. Que la zona de materiales peligrosos esté en una esquina, alejado de cualquier otro insumo, y eso es importante. A veces nosotros guardamos o tenemos elementos peligrosos, y esos elementos como la gasolina, el petróleo, que en algunas obras almacenan para las máquinas, ¿no? Entonces deberíamos de almacenarlos en una zona bastante alejada, donde tenga bastante aire, donde pueda no haber ningún problema. Entonces hay que tener siempre una reserva en las zonas de lugares peligrosos. La importancia, sobre todo, de las zonas peatonales y de los cruces peatonales en este almacén que es bastante grande, ¿no? En nuestros almacenes más pequeños igual, ¿no? De repente no entra una maquinaria, o sí, un bocat o esto, pero sí hay que determinar los accesos peatonales. Esto es importantísimo. No lo hacemos a veces, no los marcamos, pero tampoco la gente sabe por dónde pasar y camina por cualquier lado, ¿no? Entonces, eso sí es peligroso porque de repente puede caerse algún estante, moverse algo inadecuado y se puede venir abajo algo y se pueden dañar, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, el sistema de transporte, como todos sabemos, el sistema de transporte es el traslado de algo de un punto a otro, ¿no es cierto? Cualquier elemento que nosotros queremos trasladar, ya sea por cualquier medio que nosotros podamos trasladar. Entonces, si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, un traslado, y acá hay dos tipos de medio de transporte, aéreo y fluvial. Y me dicen cuántos kilómetros, y acá me dicen cuántos días, y acá me dan un costo promedio de cuánto me va a costar todo el trabajo. Entonces, podemos hacerlo de diferentes maneras, ¿no?
El transporte lo podemos tener como un transporte aéreo, acuático, terrestre, ductos y campo traviesa. El aéreo, helicópteros, aviones, etc. El acuático, marítimo, fluvial y terrestre. Marítimo, fluvial y lacustre. El terrestre es carretero y ferroviario. Los ductos son oleoducto, gasoducto y mineroducto. Y campo traviesa, caminantes y ciclistas. Nosotros normalmente no usamos esto porque siempre nuestras cargas son muy pesadas, ¿no? Entonces es muy raro que usemos caminantes o ciclistas, ¿no? Para poder hacer este tipo de transporte. Lo que podemos usar es un acarreo manual que vamos a trabajarlo internamente en el proyecto. Entonces, estos tipos de transporte tenemos el transporte unimodal y el transporte multimodal. ¿Ok? Entonces, el transporte unimodal, ¿qué significa? El transporte unimodal significa un solo tipo de transporte y el multimodal significa más de un tipo de transporte. Entonces, el unimodal, como aquí lo dice, un solo modo de transporte, ¿no? Normalmente para poder hacer estos tipos de transporte siempre contratamos a un agente de carga, el cual se hace responsable de todo el proceso porque ellos conocen estos trámites, ¿no? Es mucho más fácil que uno poder hacerlo uno solo. Entonces, el transporte multimodal son dos modelos diferentes de transportes. Entonces, nosotros podemos considerar que vamos a tener un transporte efectivo y también los servicios conexos que se van a necesitar. Por eso estoy buscando un agente de carga, una persona que se va a encargar de realizar todos los trámites respectivos. Este se llama el agente de carga, que se va a encargar de buscar el mejor transporte y se va a encargar de hacer todos estos servicios, trámites, almacenaje, manipuleo y otros servicios que se requieran. Y vamos a definir qué tipo de transporte se va a requerir. Ok, entonces es importante que nosotros tengamos que este transporte multimodal es el único que tiene transporte que incluye el just in time. El otro transporte el transporte modal no lo incluye. ¿Ok? Esa es una de las diferencias que tenemos en estos dos transportes. En el transporte multimodal podemos hacer un mix entre cualquiera de estos tipos de transportes que nosotros podemos considerar, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de carga que nosotros vamos a tener? Encomiendas, cargas regulares, cargas especiales, el MATFLE o el sobredimensionamiento. Cualquiera de ellas son cargas que se utilizan normalmente y se pueden trabajar. ¿Hay régimen especial para el transporte? Sí, hay régimen especial. Por ejemplo, el MATFLE tiene este decreto supremo y va controlado por la SUTRAN. Tiene una carga sobredimensionada, tiene un Wikibet, tiene datos de INRENA que requiere, ¿no? Y lo va a controlar INRENA. Entonces tenemos que averiguar la información. Si nosotros mismos lo vamos a hacer, lo va a hacer el agente, el cual se va a encargar de poder desarrollar todo. Asimismo, tenemos unas legislaciones donde nos indican pesos y medidas que está en el decreto 6 del 2008 del Ministerio de Transportes, donde vamos a tener qué es un formato de medidas y pesos, para qué sirve, en qué nos afecta, quién lo mide, cuánto se mide, qué datos se deben considerar, quién lo controla y las notificaciones que se deben de hacer, ¿no? Las multas que te puedan colocar. Y este es un modelo más o menos de cómo se debe de llenar estos formatos. Nosotros en el Perú hemos usado estos diferentes tipos de transporte en la construcción. El aéreo lo hemos usado mucho en el Cerro del Águila.
Es un consorcio del río Mantaro, es un proyecto realizado y si ustedes ven aquí están trasladando todos estos materiales, han sido trasladados de esta manera. ¿Ok? Después, también se ha trasladado este tipo de maquinaria. Y todo esto ha sido por helicóptero, ¿no? Entonces se desarma lo más que se pueda la maquinaria y se va trasladando por partes cada uno de los elementos, ¿no? Entonces eso es importante porque hay rutas, hay lugares donde no hay acceso para poder pasar de un punto a otro. Entonces se trasladan los elementos o se traslada todos los insumos, los materiales y los equipos que se requieran para poder hacer el trabajo. Este es otro elemento en el lote 50 que también se están trasladando carga, no son alimentos, son simplemente carga de materiales. Tenemos el marítimo en el cual se trajo el tren, ¿no? Si ustedes ven, acá está vido en el medio marítimo, tren, ¿no? Si ustedes ven, acá está vido en el medio marítimo. Tenemos el medio fluvial. El medio fluvial es todo este transporte de carga. ¿Qué puede ser en el caso de que, les digo, Lima y Quitos Yurimagua? Yurimagua lo transporta con una balsa, ese tipo de balsas donde llevan todos los materiales, ¿no? Y algunos llevan maquinarias, dependiendo de lo que tengan que llevar y trasladar. También tienen en este proceso de lo que son los transportes de carretera, tenemos diferentes tipos de vehículos y cuál es la carga máxima permitida. Entonces va a depender del tipo de eje para saber cuál es la cantidad de carga máxima que se va a permitir para poder realizar en estos trabajos, ¿no? Aquí tenemos ya el traslado por camión de los mismos trenes que hemos visto que vinieron en barco. Esto es ferroviario. Y luego se debe minimizar las pérdidas de los almacenes mediante el control eficiente de los materiales, tanto de mayor como de menor valor. Entonces hay que tener cuidado con las pérdidas, que eso sí a veces generan conflictos, ¿no? A veces se pierden cemento o las bolsas de cemento o casualidad tienen menos cantidad, ¿no? Los materiales de los almacenes deben estar en constante movimiento si no generan costos adicionales. Los transportes multimodal permiten reducir los riesgos en los costos de transportes. Se debe considerar la reglamentación de las respectivas entidades en la toma de decisiones. Tener en cuenta la altura y peso de transporte del equipo. Todo activo es un bien que contribuye y genera valor. El objetivo del almacén es minimizar los costos de posesión. Mantener ordenado el almacén implementa la codificación, segmentación de la familia y el almacén es potencial para afectar el sistema productivo. Ok, entonces con esto hemos terminado esta parte. No sé si tienen alguna duda, consulta, inquietud. Me genera una duda, ¿y ese tipo de transporte aéreo, cuando estaban llevando el material, eso implica que ellos tienen un presupuesto elevado para poder hacer ese tipo de transporte? Porque creo que ahí me imagino que le deben cobrar bastante para ese movimiento. Sí, lo que pasa es que este tipo de transporte tú lo has tenido que considerar, ¿no? Tú has debido a la hora que tú haces tu análisis, a la hora que tú ves si tú estás haciendo tu proyecto y vas a presentar tu propuesta,
tú ves tus accesos. Lo primero que tú ves son tus accesos, ¿no? Cómo llegas al punto. Y al no tener acceso, tu primera pregunta o tu primera consulta va a ser ¿cómo voy a tener acceso al sitio? Y si te dicen tienes que cotizar un transporte, tú cotizas tu transporte. Este es un proyecto Cerro del Águila, es un proyecto minero. Ah, era minero, con razón, ese que era un proyecto. Yo lo imaginaba como tipo de edificación o algún tipo de No, centro. es un proyecto minero. Cerro Ah, del Águila es un proyecto de Quellaveco que trabajó y que es del consorcio del río Mantaro. Sí, es un proyecto minero, pero se manejó de esa manera, ¿no? ok, ok. De acuerdo, en general, Se muchas hizo gracias. ese análisis, es decir, hay que hacer el análisis previo, es decir, y siempre es importante de cada vez que ustedes ven un proyecto y están haciendo un análisis, o están haciendo un estudio, o están haciendo una licitación, y no es en una zona urbana, hay que ver cuál es el acceso. Porque si es un suma alzada y tú no has visto el acceso y el acceso es por helicóptero, ya fuiste ya. Sí, me imagino, me Ese imagino. es, ese es un tema importante que hay que siempre tenerlo en cuenta. Ok, de acuerdo, en general, muchas gracias. Ok, Kevin. ¿Alguna otra consulta, chicos? Bueno, de no haber consultas. Ok, chicos, entonces la próxima semana le vamos a entregar su trabajo final. El trabajo final se va a empezar a exponer esta vez desde la semana 14, porque no va a haber exposición en la semana 16. Ya solo se cierra todo en la semana 15. ¿Correcto? Es decir, que el trabajo lo van a tener que presentar en la semana 14, porque no va a haber tiempo en la semana 15 para que expongan los 8 grupos. De acuerdo, en general. Ok, por favor, comunícale a todos en el grupo WhatsApp para que todos estén con conocimiento pleno. La próxima clase les voy a entregar ya el trabajo final y vamos a identificar y vamos a conversar un poco de esto y vamos a ver la parte de negocio internacional, ¿no? De la parte de cómo hacemos las importaciones. ¿Ok? Ok, chicos, entonces, si no hay más dudas, todo. Pero yo tengo tengo una confusión. Creo que vamos a tener todo se va a tener que adelantar. Ay, no, está bien. La práctica es en la semana 13. Ya, está bien, está bien. Perfecto. Todo calza. Ok, chicos, entonces nos vemos la próxima clase. Muchas gracias. Cuídense. Gracias, Miss, igualmente. De igual manera, hasta luego, en general. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Miss, gracias, cuídese. Gracias.